podemos recapitular rápidamente por dónde hemos pasado. Hemos pasado por la presentación, donde dije yo soy, bla, 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 bla. Luego hemos pasado por la parte de la historia, desde la concepción de la hipnosis como magia y como el movimiento mesmérico de energías animales, pasando por formas en las que ya se pasa a la palabra, se adquiere una concepción más científica, se estudia y se incorpora al estatus científico y académico, y desde lo clínico se va desarrollando nuevas maneras de utilizar la hipnosis como terapia, cada vez más respetuosas con las personas, cada vez más capaces de poner en marcha su propia capacidad de recuperarse. Y posteriormente hablamos de la definición, que es una definición general porque hay muchos formatos distintos de hipnosis, en la que veíamos esas características que tenían que ver con cierto ritual o cierta manera de estructurarlo, en los que había una parte que tenía que ver con focalizar la atención, volverla hacia adentro, visualizar o guiar asociaciones, despertar o activar fenómenos hipnóticos, todo eso dirigirlo sobre todo hacia la psicoterapia y después pues finalizar y volver a la persona al estado normal. Además habíamos visto cómo funciona el inconsciente, formas de entender el inconsciente clásicas, formas de entender el inconsciente desde lo cognitivo, la forma ericksoniana de entender el inconsciente, y las teorías que tenían que ver con se activa más una parte u otra, con uno se mete en el rol de ser hipnotizado, o bien con qué hace el cerebro en los momentos en los que estás hipnotizado, que básicamente se separa una parte de la otra. Y luego vemos que pasa en una sesión en la que se establece relación, se ayuda a la persona a entrar en el estado hipnótico y a poner en marcha sus recursos para ser capaz de encontrar sus soluciones. Hemos visto, vaya hombre que me lanzo, la hipnosis ericksoniana, en qué se diferenciaba la hipnosis clásica y cómo supone una revolución de lo que es la hipnosis y en parte de lo que es la psicoterapia, porque tiene que ver con una situación de colaboración, tiene que ver con una situación de activar las capacidades de la propia persona y hacerlo de maneras más indirectas a través de la metáfora, etcétera, etcétera. Y hemos visto esos mitos que tienen que ver con la magia, con el control y con la consciencia. Y, por último, antes de pasar a la demostración, vamos a ver para qué se utiliza la hipnosis. Y la hipnosis se usa en medicina. Veréis que hay el informe de la Clínica Mayo, la famosa Clínica Mayo, sobre aplicaciones de la hipnosis en ayuda de ciertos tratamientos médicos. Se utiliza para cosas que tienen que ver mucho con la anestesia, por ejemplo, con el tratamiento de personas que tienen quemaduras muy graves, a la hora de cambiar vendajes, etcétera. Eso resulta dolorosísimo y mediante la anestesia hipnótica pues puede hacerse sin que la persona lo pase tan mal, o para cierto tipo de intervenciones, para la oncología, para manejar mejor los efectos secundarios de la quimioterapia, las náuseas, los dolores, etcétera, etcétera, y para muchas aplicaciones médicas en las que resulta una ayuda o un extra que aumenta la eficacia de otros tratamientos. Dentro de la odontología, ya os digo, en Estados Unidos los odontólogos, además de hacer todo lo que hacen aquí, operan y extraen muelas y hacen cosas que aquí hacen los cirujanos maxilofaciales. De manera que manejan anestesia, en su caso óxido nitroso, y algunas personas son intolerantes a la anestesia, o si tienen una edad muy avanzada es peligroso anestesiarles. De manera que se utiliza hipnosis para el miedo al dentista y también para poder manejar esas situaciones, reducir el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. En el deporte se utiliza para que las personas se focalicen y no cometan errores, para que sean capaces de dar el máximo rendimiento, y es muy típico que se use en atletismo y que se utilice en ciclismo, etcétera, etcétera, que son situaciones en las que es útil disociarse de las sensaciones de fatiga y de cansancio y permitirse continuar centrado y enfocado en lo que quieres conseguir. Pero fijaos que ahí la atención está focalizada fuera, no está focalizada hacia el interior, y la hipnosis implica actividad. Veréis que muchos pueblos primitivos entran en trance mediante danzas y ritmos que siguen cierta pauta, y entonces al ponerse a bailar, literalmente se autohipnotizan. Entonces la hipnosis no es únicamente estar sentado en un sitio, sino que también puedes estar moviéndote y mediante ciertos ritmos favorecer ese estado de trance. Y evidentemente, pues uno de los usos más importantes de la hipnosis es en la psicoterapia. Nos permite hacer algunas cosas que habitualmente no se suelen poder hacer, nos permite ser más rápidos en algunas cosas, nos permite ser menos dolorosos en otras. Sabéis que la idea de la psicoterapia es poder hacer cambios de manera rápida, de manera duradera y de manera lo menos dolorosa posible para la persona. La hipnosis nos ayuda a poder hacer o poder mejorar en estos tres campos. Nos permite que algunas cosas sean cambios rápidos, que sean duraderos, o bien que podamos hacerlo sin que la persona tenga que pasarlo tan mal o un proceso tan largo. Habitualmente se suele asociar la hipnosis
a cosas como el tabaco, cambios de hábitos o de no engordar, etcétera, pero el verdadero potencial de la hipnosis no está tanto ahí como en otras cosas que son más complejas. Bueno, una cosa importante de la hipnosis es que la hipnosis es una forma de comunicación y una herramienta, no es específica de una orientación terapéutica. Es decir, hay hipnosis dentro de la psicología cognitivo-conductual, hay hipnosis de la Gestalt, hay psicoanálisis con hipnosis, llamado hipnoanálisis, hay hipnoanálisis, hay psicoanálisis, hay hipnosis desde otras orientaciones y hay lo que llamamos hipnoterapia, que utiliza casi de manera exclusiva la hipnosis. Pero la hipnosis es una herramienta que se puede incorporar a otras terapias para contribuir a que sea más fácil llevarlas a cabo. No es una terapia en sí misma, aunque pueda serlo. Y uno de los aspectos más importantes de la hipnosis, algo que no es lo que uno suele pensar acerca de la hipnosis, es que la hipnosis nos permite tratar los síntomas de manera bastante clara, pero también nos permite tratar algo que habitualmente es muy difícil tratar, que es los factores de vulnerabilidad. Aspectos como rasgos de personalidad o como temas que la persona lleva consigo durante muchos años y que desde otras terapias como la cognitiva son fáciles de detectar, ciertas creencias o esquemas negativos, pero difíciles de modificar. Resulta que desde la hipnosis tenemos la oportunidad de hacer y producir cambios en ese sentido. Aquí es donde la hipnosis tiene su mayor poder, pero también es donde la hipnosis adquiere su mayor complejidad, porque es donde entra en juego toda esa parte que tiene que ver con la metáfora, los símbolos, con poder manejar todo eso y adaptarlo a la persona que tienes delante, de manera que puedas favorecer que sea capaz de reconstruir aspectos de sí mismo de una manera que sea congruente con ellos, con su propia identidad y que les sea más beneficiosa. De manera que esta es una de los grandes poderes o grandes potenciales de la hipnosis. También es de lo que requiere más formación y más capacidad y conocimientos y teoría básica sobre, bueno, pues sobre lo que es la psique humana y sobre todos esos aspectos que vamos a poner en marcha. Y ahora toca la demostración. Entonces, como os decía antes, lejos de hacer una demostración con una persona, creo que es mejor hacer una demostración con todas las personas. Así que no sé si tenéis preguntas, dudas o tal, que deberíamos hacer rápidamente porque Rafa debe estar a punto de entrar con el hacha a decirme que tengo que terminar por temas de horarios. Así que si tenéis alguna pregunta así que podamos responder rápidamente, dime. En algún momento hablaste de los sueños Uh-huh. y que no era lo mismo. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo ahora ya porque estoy media así. Uh-huh. Pero bueno, quería preguntarte cuando una persona parece que está soñando, pero se Uh-huh. acuerda, y medio dirige, ¿eso es que no está soñando o está Uh-huh. soñando? Bueno, ahí existen los sueños dirigidos. Uno se puede entrenar para darse cuenta de que está soñando y dirigir los sueños. Eso tiene su metodología y requiere su entrenamiento, Pero yo hablo, pero por ejemplo, hay veces que las personas están ensoñados y se meten en autohipnosis. Mucha gente se mete en autohipnosis para hacer su trabajo. Pues tienes un arquitecto que llega a un sitio, se pone a mirar un solar vacío y mentalmente está construyendo un edificio ahí. Y está calculando y está situando las cosas y él lo está viendo en su cabeza, pero lo ve tan claro que luego lo dibuja, literalmente. O te llega un escultor, te coge un bloque de piedra y quita la piedra que sobra, pero quita la piedra que sobra porque la escultura ya está ahí para él. Dentro de su cabeza ya la ha alucinado y utiliza ese modelo que ha alucinado para quitar lo que sobra y poder dejar lo que él quiere que esté ahí. Entonces la hipnosis está ahí en muchos momentos, la usamos muchas veces para muchas cosas. Hay profesiones o actividades que requieren o que se benefician más de usarla y actividades que no, pero la hipnosis forma parte de la vida de las personas. Lo que pasa es que no lo llamamos hipnosis, lo llamamos estar metido en tu cabeza, soñamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos hacemos autohipnosis negativa, cuando nos ponemos ansiosos, imaginándonos que nos van a pasar cosas terribles y en la consulta a un dentista, pues si tú ves la sala de espera, en la sala de espera de un dentista es un sitio aburrido, donde hay una música que es un hilo musical bastante aburrido y hay revistas viejas y no pasa nada. Pero la gente no está nada aburrida, todo el mundo está nervioso y agobiado porque no están en la sala de espera. Están dentro con el dentista y el dentista les está machacando. Pero están autohipnotizándose para reaccionar a lo que hay en su cabeza en lugar de reaccionar a lo que hay donde están. Porque donde están no pasa nada, pero en su cabeza les están haciendo mucho daño y se sienten como si ya estuvieran dentro. Eso es una autohipnosis. ¿No? Cuando alguien te está contando cuando fue al Ritz y el plato que se comió y tú estás babeando, pues eso es que te estás hipnotizando y tienes una respuesta fisiológica a algo que estás imaginando.
también eso es un formato de autohipnosis. Lo decía porque lo que me pasa a mí es que a lo mejor la típica pesadilla, ¿no? Pues si no estoy tan en pesadilla, sino de repente he tenido como un mal sueño, pero me he despertado, pero no me ha gustado el final, por ejemplo, me vuelvo a dormir y yo lo hago de Muy tal bien. manera que tengo Un resultado que mejor. me gusta y me despierto bien. Muy bien. Pero Puedes eso no- hacerlo, si te despiertas de una pesadilla, puedes coger la pesadilla y completarla de manera que tenga un resultado mejor para ti y la pesadilla también dejará de machacarte tanto. Tú lo haces de manera más automática, lo puedes hacer voluntariamente de forma dirigida. Ah, vale. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay por ahí? ¿Alguna pregunta así rápida? Bueno, sabéis que esto lo vamos a... Un segundito. Vamos a poner esto que se está grabando, lo vamos a poner en internet en la página web de la UNIMSI, que es la unidad clínica de Comillas, de manera que podáis volver a verlo o podáis recomendarlo a personas que estén interesadas en la hipnosis y que podáis bueno, pues disfrutar de volver a escucharlo, porque yo sé que digo muchas cosas y luego es difícil acordarse de todo. Dime. Muy rápidamente. Entonces he entendido que la hipnosis se podría utilizar en pacientes con dolores crónicos. Sí. Una de las utilidades importantes de la hipnosis es en temas de dolor y sobre todo en temas de dolor crónico, efectivamente. Y en patologías con contenido psicosomático o con que se reflejan en lo físico, como puede ser colon irritable o fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, y también en dolores que no son de origen psicógeno, sino orgánico, también la hipnosis permite manejar mejor ese dolor y permite manejar mejor las emociones de desesperanza, depresión, etcétera, que puede producir una situación prolongada de dolor crónico. Entonces ayuda a disminuir el dolor y a manejarse mejor con una situación en la que el dolor va a seguir ahí. De hecho, Erickson tenía esa situación. Durante toda su vida tenía dolores crónicos asociados a las malformaciones de la polio y usaba la hipnosis para manejarlo. Muy bien, entonces no tenemos mucho tiempo para más preguntas, pero sí quiero tomarme unos instantes para agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Sé que está un poco apartado y que pues el horario también es un poco tardío y por eso pues quiero transmitiros aún más mi agradecimiento por vuestra presencia y por vuestro interés por la hipnosis, que como habréis descubierto es una cosa que a mí me apasiona. Así que muchas gracias y espero que nos veamos en otros cursos y cosas. Muchas gracias.